El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Marcos 12:24. Jesús les contestó: ustedes están equivocados, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Entonces, ¿quién es responsable de conocer la Escritura? Nosotros. De ahí la necesidad de ser responsables con lo que Dios nos da. El Señor Jesús les estaba enseñando aquel día que aquellos que niegan la resurrección yerran mucho. Y se les debe decir la verdad, porque la causa de esa ignorancia es la falta de conocimiento de las Escrituras. Toda persona que no sepa estas cosas es porque es ignorante de las Escrituras. Y hay ignorantes voluntarios y hay ignorantes involuntarios. Pero ¿qué es ignorancia? Es falta general de información, falta de cultura, falta de instrucción. Como dije, sea voluntaria o involuntaria. La ignorancia de la palabra no nos excusa de sufrir las consecuencias por ignorarla. Ejemplo, es lo mismo que sucede con las leyes del país. El hecho de que no conozcamos las leyes no nos absuelve de las consecuencias de violarlas. Por eso es que debemos leer las Escrituras para ser capaces de administrar lo que Dios nos da. La ignorancia lleva también a un celo equivocado. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. La ignorancia que habla aquí es aquella de quienes voluntariamente se niegan a aprovechar el conocimiento que tienen al alcance de su mano. Quien no conoce la Escritura es un ignorante voluntario. ¿Por qué? Porque la tienen al alcance de su mano. La palabra que sostiene el avivamiento es precisamente la Escritura, porque la Escritura es la única que reforma, es la única que transforma. Por eso es que debemos estudiarla para enseñarla, pues si lo hacemos podemos ayudarle a otras personas, pero si no lo hacemos podemos también errar en el blanco y caer en un camino que nos lleve a la herejía. ¿Qué es herejía? Una herejía es una enseñanza que se desvía de la verdadera revelación bíblica, por lo tanto es una enseñanza falsa. Dios nos ha llamado para discipular personas. Para ello nos ha capacitado con el poder de su Espíritu, pero tenemos que recordarlo continuamente, porque corremos el riesgo de pensar que es porque estudiamos que sabemos. La letra mata, dice la Escritura, y el Espíritu vivifica. Eso quiere decir que si nosotros nos llenamos solamente de conocimiento, vamos a terminar muertos en el Espíritu. El Espíritu es el que le da vida a la palabra. Cuando sabes que el poder de Dios es el que fluye en vos, estás seguro que todo se lo debes a Él. Ningún ministerio crece sin la ayuda de aquel que dijo:
yo edificaré mi iglesia. Así que de más está luchar en la carne para hacerla crecer, porque la unción es la única fuerza que nos cubre y es capaz de atraer al perdido a los pies de Cristo. Para nacer de nuevo solamente necesitamos un segundo. Reconocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, nacemos de nuevo con una facilidad asombrosa, es re fácil, pero el proceso de hacer un discípulo es un proceso de toda la vida. Aprendamos no solo a recibir, aprendamos a administrar, aprendamos a ministrar también en la unción que recibimos de Dios. Jesús es nuestro ejemplo. Lucas 5:17 dice, un día en que Jesús estaba enseñando, se habían sentado por ahí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor se mostraba en Jesús sanando a los enfermos. Jesús estaba enseñando en medio de gente que rechazaba su mensaje, pero entre ellos también había gente que aceptaba de buena gana el mismo mensaje. Creían en él algunos y otros no creían en él, pero esa fe los capacitaba para recibir el perdón de sus pecados y la sanidad de sus propias almas. El Padre había dado testimonio público de Jesús diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque hacía lo que Dios quería. ¿Qué era lo que Dios quería? Que le enseñe al pueblo. ¿Qué era lo que Dios quería? Que le predique al pueblo acerca del reino y que lo manifieste en el poder del Espíritu para que el pueblo pueda despertar a su condición. Si el Espíritu Santo no despierta a una persona, esa persona puede leer lo que quiera y no va a entender absolutamente nada de la palabra. Así que Dios nos manda a que seamos buenos administradores del don que recibimos. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Cuando la gente vive buscando púlpito, lo único que hace es perder el tiempo. No está administrando bien su don. Uno debe hablar del Señor en el púlpito y fuera del púlpito y vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Esa es la única forma de administrar bien un don. Y según lo que uno ha recibido, puede enseñarlo y transmitirlo a los demás. Y esforzarse en hacerlo bien, como para el Señor. Hay algunas personas que están conscientes de sus dones, otros no. Otros creen que tienen el derecho de usarlos como quieran. Y otros, por último, creen que no tienen ningún talento. A los dos grupos el Señor les dice a través del apóstol Pedro que todos tenemos algún don, por eso tenemos que descubrir nuestros talentos para usarlos, para administrarlos en el bien de los demás, porque para eso Dios nos los ha otorgado, para que edifiquemos la iglesia con lo que Cristo nos ha dado. Un mal administrador de lo que Dios le ha dado no puede dar honra y gloria a Dios que se lo dio. Primera de Corintios capítulo 4 verso 1. El apóstol Pablo dijo, ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes, colaboradores de Cristo, encargados, comisionados
de enseñar los designios, los propósitos, los secretos escondidos de Dios. ¿Por qué cree que se enseña en la iglesia? Para motivarles, para que anhelen lo que Dios les ha dado, para enseñarles a vivir de una manera diferente. Pablo ahí está exhortando a los corintios a considerar a Pedro, a Cefas y a Apolo, no en forma individual, sino como a siervos de los misterios, de los secretos de Dios. El siervo no hace más que lo que su amo le dice que haga. Nosotros, al igual que ellos, tenemos un oficio honroso, porque Dios nos ha llamado a ser instrumentos, siervos dotados con talentos variados para hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Por medio de la Biblia, por medio de su Espíritu Santo, cada día vamos a tener la oportunidad de hacer lo correcto, lo que dice la palabra de Dios, lo que nos enseñan que nosotros hagamos. Por eso se requiere de los administradores de los secretos de Dios que sean fieles. ¿Por qué? Porque el que no es fiel no va a persistir. El que no es fiel se va a cansar. Va a comenzar a mirar al ojo. Va a ver lo que sucede dentro del pueblo y va a escapar. Pero el fiel va a persistir porque sabe quién lo llamó, porque sabe quién le dio su don, porque sabe que Dios le ha puesto en ese trabajo. La muestra de cómo gobiernas o administras tu vida muestra también el destino donde vas a llegar. Decíamos en estos días que más importante es la comunión que el trabajo. Si no tienes comunión, pierdes la visión. Y si pierdes la visión, ya no tienes pasión. Todo en la vida necesita de una administración eficiente, desde cómo manejas tu dinero hasta cómo manejas tu vida, tu ministerio o lo que Dios te ha dado. Jesús era un experto en administración y en gobierno. Él había recibido la unción. Primero comprobaba la fe de la gente que se acercaba a él en busca de un milagro. Y hacía varias cosas antes de hacer un milagro. Primero veía la situación del enfermo. Luego le preguntaba qué querías. ¿Recuerdan al ciego que el ciego se acercó y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Ni modo que el ciego le pida una moto, ¿no? Tenía que pedirle vista. Pero mire la estrategia de Jesús. Primero veía la situación del enfermo. Segundo le preguntaba qué quería. Luego lo perdonaba y después lo sanaba. A veces cambiaba el orden, porque no todo lo resolvía con milagros. Para convertirnos en siervos útiles, debemos comenzar con la administración de nuestra propia vida. Porque si no somos capaces de administrar nuestro dinero, no vamos a ser capaces de administrar los bienes del siglo venidero. Por eso siempre se enseña en la iglesia que eviten en lo posible hacerse deudas. ¿Por qué? Porque cuando uno está en deudas no tiene momentos de sosiego. Siempre está pensando en la fecha. Siempre está fatigado, siempre está en necesidad. Y la mente está en otras cosas, menos en las cosas de Dios. Somos responsables de cosechar los campos. Los campos están listos para las cosechas. Y las ovejas
están sin pastor. Por eso Jesús rogó a su Padre por obreros. Y es como si el Padre dijera, bueno, los obreros están ahí en la iglesia, que hagan su trabajo, es su responsabilidad. La gente mientras no tiene un cartoncito que diga el pastor fulano no está contento. Pero ya un padre de familia es un pastor, está pastoreando su casa, está pastoreando sus hijos. A menos que los hijos sean adultos y ellos pastoreen su propio rebaño. Pero mientras los hijos no son adultos, están bajo el cuidado de sus padres. La unción requiere responsabilidad. Primera de Corintios capítulo 2, verso 1. Hermanos, cuando yo fui a hablarles del designio del propósito secreto de Dios, lo hice sin hacer alarde de retórica, de oratoria o de sabiduría. Y estando entre ustedes, no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo. Y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil y hasta temblando de miedo. Y cuando les hablé, les prediqué el mensaje y no usé palabras sabias para convencerlos. Al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes no dependa de sabiduría de hombre, sino del poder de Dios. Jesucristo es lo más importante del Evangelio, por eso es el tema de la predicación. Y los ministros responsables deben tener un temor muy grande por causa de su propia debilidad. Porque hay que presentar este mensaje es eterno, porque es el único mensaje que transforma vidas. El mundo es llevado a creer para que sus almas sean salvas. No hay otra manera de que el hombre se salve. Y vemos también otro tipo de ministros que no saben administrar su propia vida. No pueden ordenar sus vidas desordenadas. Algunos no administran ni su propia salud bien. ¿Por qué? Porque comen re mal. Pero siguen pretendiendo que la gloria de Dios les acompañe. Por eso decía el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque hay un peligro. Yo después de haber sido heraldo para otros, puedo quedar descalificado. Puede que nosotros vengamos así a la fe, pero la palabra tiene el poder de transformarnos. La palabra tiene el poder de cambiarnos, porque nos van a transformar de pecadores en santos. Y esos santos se van a convertir en reyes y sacerdotes. Y un rey tiene que aprender a gobernar. Y un sacerdote tiene que aprender a ministrar a Dios. Son las dos cosas que necesita el ser humano para poder seguir adelante. Los líderes, como personas que están en una mayor evidencia, deben ser determinados en hacer las cosas bien. Hay que empezar en lo poco con uno mismo, pero aspirando siempre a lo mucho. Y porque si queremos un avivamiento, tenemos que demostrar que somos capaces de administrar nuestra propia vida. Comenzando desde la hora de levantarse, porque con un avivamiento viene una avalancha mayor de trabajo. Y lo único que mantiene la reforma, que es volver a la forma, es la palabra. La palabra cambia, la palabra transforma, la palabra renueva.
Entonces, ¿qué es lo que se tiene que enseñar a la gente para que pueda cambiar? La palabra. La palabra. Porque la palabra es lo único que sostiene un avivamiento. ¿Qué es lo que falta en la iglesia? Discipulado. ¿Qué es lo que falta en la iglesia? Enseñanza. Enseñanza. ¿De qué? De la palabra. Porque si Dios puede encontrar buenos administradores, buenos dirigentes, entonces va a fluir una reforma. Pero si Él no encuentra buenos administradores, si Él no encuentra buenos siervos, buenos dirigentes, el avivamiento se atrasa. ¿Sabe por qué? Porque no hay quien enseñe. Y si el pueblo no quiere comer, peor la cosa. Porque los que enseñan están esperando que el pueblo venga, pero el pueblo no quiere cambiar, por lo tanto, igual hay atraso. Hay que reaccionar, hay que actuar conforme a la demanda de purificación para poder ser útiles en las manos de Dios. Hay gente que quiere llevar el amor de Dios al mundo, pero no pasa tiempo de calidad con Dios. Le gusta a la gente trabajar afuera, pero no le gusta trabajar en su casa. Quiere llevar el amor de Dios al mundo y no es capaz de manejar bien sus ingresos. No es capaz de manejar una célula de 5 o un grupo pequeño. Quiere llevar el amor de Dios al mundo y no tiene compromiso con la iglesia. Dios exige a los suyos compromiso y responsabilidad. Tenemos que reconocer que las cosas eternas se tienen que manejar con más cuidado. ¿Sabe por qué? Porque son eternas. Tenemos que aprender a vivir en esta tierra, administrando nuestra vida. Dios quiere que seamos felices, pero también quiere que disfrutemos en el camino a la eternidad. Disfrutemos lo que hacemos, disfrutemos lo que Él nos da, disfrutemos lo que Él nos ministra y lo enseñemos a otros, porque todos estamos en el mismo camino. Por eso es que hay una gran demanda en el pueblo de Dios a ser extremadamente responsable con todo lo que Él nos ha dado, disfrutando sus dones, disfrutando sus talentos, sin olvidarnos que tenemos una demanda, y una demanda de responsabilidad de nuestra vida. Así que podemos agradecerle a Dios por lo que Él nos ha dado y aprovechar también la unción siendo responsable con ella. Es por eso que Dios nos habla de tal manera que nosotros podamos pensar, porque Él apela a nuestra mente, a nuestro conocimiento, a nuestros deseos. Él apela precisamente para ayudarnos a entender para qué nos ha dado Él los dones. Entonces, hay una demanda de Dios con cada uno de nosotros. Somos responsables de lo que Dios nos ha otorgado. Y va a llegar el momento donde tienes que ponerlo en ejercicio, el don, el talento que Dios te ha dado. Hay una multitud que viene del mundo con sangre, herida, lastimada, enferma, necesitada. Y esa multitud necesita que los administradores de las cosas de Dios puedan ayudarle, puedan enseñarles, puedan ministrarles, puedan liberarles. Porque si ellos no tienen cubierta su necesidad emocional, sentimental, entonces van a entrar por un lado y van a salir por el otro lado. ¿Cuándo es que esa gente se va a quedar? Cuando se les enseñe a experimentar. Hay que enseñarles a experimentar lo que es verdaderamente la fe.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensar, recapacitar y decirle al Señor, ayúdame Dios. No quiero ser un ignorante voluntario, porque me voy a llenar de un celo equivocado y voy a comenzar a ser burrera. La palabra es lo que nos mantiene en la fe. Cuando uno está triste, va a la palabra le da consuelo, la palabra le da esperanza, la palabra lo sostiene, la palabra le da vida. Comienza uno a pensar diferente. ¿Por qué? Porque en la palabra hay vida. Y cuando uno sabe que verdaderamente en la Escritura hay vida, pues uno tiene que buscar vida, vida en la palabra. Y Dios mismo va a edificar su iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Por lo tanto, Él mismo nos va a edificar. Y vamos a aprender a caminar en otro nivel de fe, porque Jesús mismo nos dio ejemplo. Él enseñaba todo el tiempo. Enseñaba a la gente, enseñaba al pueblo, enseñaba a todos, inclusive a los doctores de la ley les enseñaba. Por eso cuando aquella ocasión él estuvo en el templo a los 12 años, ellos quedaron admirados de lo que el muchacho sabía de la palabra. Por eso dice que Jesús crecía en estatura, en conocimiento, no era un ignorante. A los 12 años dio muestra de conocimiento de la palabra de su Padre. Así que Dios nos está reflexionando para que nosotros seamos buenos administradores de lo que hemos recibido. No tenemos nada que no hubiéramos recibido de Él. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, si hemos recibido algo de Él, tenemos también que administrarlo bien. Hagámoslo bien, hagámoslo con excelencia. Ministremos al Señor para que nosotros seamos ministrados por Él. Porque la unción requiere responsabilidad. Y Dios no va a derramar unción a gente que no es responsable. Por eso es que la gente vive cantando que baje la unción, que venga la unción, dame tu unción. Pero Dios va a dar su unción a gente que sea responsable. Bien, pónganse de pie entonces. Dejen que el Espíritu les ministre, les enseñe. Así que si quieres y no sabes cómo dirigirte a Dios, por la falta de costumbre, puedes repetir conmigo. Decirle, Padre, es verdad, me has llenado de dones y talentos, de habilidades, me has dado ojos para ver y me has enseñado inclusive a leer. Pero no he usado bien mi vida, he desperdiciado mi tiempo. Pero ahora quiero, Dios, aprender a usar los talentos y los dones que tú me has dado con responsabilidad. Quiero aprender a leer tu palabra, a meditar en ella, a entender el propósito eterno tuyo para mi vida. Necesito que me ayudes. Espíritu Santo, quiero que tú seas mi maestro. Quiero que tú me enseñes a administrar mi vida. Toma control de ella, Dios. Yo te la entrego voluntariamente para que me santifiques, me perdones y me des una nueva oportunidad. Quiero ser determinado en esto que estoy haciendo hoy. Yo quiero ser avivado por ti y quiero aprender también a administrar mi vida. Quiero una reforma. Quiero un discipulado personal y un avivamiento, porque sé que es lo que me va a sostener. Gracias, Dios. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.